Gracias, Señor, por la provisión, la cual nunca nos ha faltado, Señor. Gracias porque podemos hablar de ti y cada nombre describe tu grandeza, Señor, pero aún así nos quedamos cortos. Mi Dios, tú eres más grande de aquello que podamos imaginar, Señor. Por eso en esta hora, entendiendo lo que somos y lo que tú eres, nosotros hoy te adoramos a ti y te exaltamos y te damos una palabra de gratitud por todo lo que has hecho. Señor, nuestro deseo es que tu nombre sea glorificado. Nuestro anhelo, Señor, es que vidas hoy puedan conocerte, tener un encuentro verdadero contigo, Señor. Mi Dios, nuestro anhelo es continuar caminando en pos de ti, Señor. Gracias, Maestro. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, dedicamos este culto a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Jehová Jireh es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré porque eres tú. Te adoramos por quien eres, el Rey Todopoderoso, quien ha creado los cielos y la tierra y a cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Jamie Lee Olavarría y por la infinita y preciosa gracia del Señor estoy aquí ante ustedes para alabar su santo nombre. ¿Quiénes de ustedes están gozosos de estar en la casa del Señor hoy? ¿Quiénes de ustedes están gozosos de estar aquí esta mañana en la casa del Señor? Así mismo como Cookie, que se está moviendo completita. La realidad es que no hay mejor celebración que esta, que disfrutar de la presencia del Señor todos juntos, alabando en armonía y en espíritu y en verdad. Y si esta fiesta comenzó buena, se va a poner mejor, porque Cristo lo hace mejor. La palabra del Señor en Hechos 4 relata una historia donde los maestros de la ley interrogan a Pedro y a Juan. Y la respuesta de Pedro fue la siguiente: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sanos gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Por el nombre de Jesús es que estamos de pie. Por su nombre es que somos salvos. Por su nombre somos sanados. Por su nombre se rompieron las cadenas que nos ataban al pecado. Por su nombre podemos adorarle en libertad. Así que, poniéndote en pie y adorando con nosotros, dile al Señor y canta con nosotros que nombre no hay como el de Jesús. Siempre igual, exaltado.
Jesucristo. Alza tus manos y adora al Señor. Pero imagínense cuán en un solo espíritu estamos, que el versículo del día es que no hay nombre como el del Señor. Estamos en un mismo espíritu hasta con los que manejan la aplicación de la Biblia. Yo quería hacerles una pregunta a ustedes y les pregunto, ¿cómo ustedes reaccionarían? ¿Qué ustedes harían ahora mismo si el Rey de Gloria entrara por esa puerta? ¿Cómo adorarían al Señor si Él estuviese físicamente aquí? El martes compartía un fragmento de mi imaginación cuando pienso en el Rey de Gloria y veo cómo Jesús hace su entrada triunfal aquí, por los pasillos de esta iglesia, y nosotros solos respondiendo, arrodillándonos ante Él y diciéndole que Él es el Rey de Reyes, el Rey soberano, el Salvador, el que reina sobre todo y se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración, porque Él es el Rey de Gloria, el que gobierna sobre todo. Él es Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, quien siempre pelea a nuestro favor y nunca ha perdido una batalla. Así que les exhorto a que sigan en sus pies, porque créanme, cuando Luli predique vamos a estar sentados mucho tiempo. Y adora al Señor. Él ya está aquí. Jesús está aquí. Y recuerdo cuando Dios hablaba a través de un pastor y decía que Jesús se pasea por estos pasillos y que el arca de su presencia está aquí. Pero ¿por qué no podemos imaginarnos que Él está aquí al frente físicamente y le adoramos con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad? Porque yo me imagino a la mujer que se arrodilló a sus pies y derramó ese perfume de alabastro y enjugó con sus lágrimas sus pies. Yo creo que así mismo yo estaría. Si es sin verlo, y siempre estoy llora que te llora, porque yo soy una de las lloroncitas del Señor. Yo no me quiero imaginar cuando yo lo vea cara a cara, o si Él pasara por aquí físicamente. Eso es para enamorarnos de Él. Así que, gozosos en la salvación que Él nos ha dado, adorémosle en espíritu y en verdad,
libertad porque Él rompió las cadenas. Sin importar el que esté a tu lado, tú alza tus manos, cierra tus ojos y entrégale todo al Señor, porque Él es el Rey de Gloria, el que nunca ha perdido una batalla. Tus hijos se alegran en ti, en tu salvación. Sedientos estamos de ti, eres nuestra pasión. Hoy cielo y tierra te adoran, Dios eterno sobre todo estás. Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, entrará,
Señor, porque nuevamente nos das la libertad de adorarte y bendecir tu hermoso y santo nombre. Gracias, Señor, por darnos la libertad, Señor, de llegar hasta tu casa hoy y poder bendecirte a ti. En esta hora, Señor, te presentamos a Luli, Señor, que tendrá la palabra en el día de hoy. Padre, sé tú pasando carbón encendido sobre sus labios, mi Dios. Que el mensaje que ya tú has preparado para nosotros, Señor, sea cayendo en tierra fértil, mi Dios. Abre nuestros corazones y nuestros oídos, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor, y compartir esa palabra con otras personas, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La próxima alabanza que será entonada fue introducida a mi vida por una de las jóvenes de esta iglesia, y fue en un momento que yo no sabía que iba a suceder. El primer retiro congregacional que tuvimos, que el hermano Omar Cortés trajo el mensaje, Dios habló a mi vida, y entre tantas cosas me dijo que hoy te quito el velo que no te deja ver mi presencia, para que veas que pondré todo en orden. Depende de mí, que yo alinearé todo a mi voluntad. Luego de eso sucedieron muchísimas cosas, y quise meter la cuchara. Quise obrar yo a mi manera, pero él me decía: estad quieta y reconoce que yo soy Jehová. Me puse a clamar, me puse a orar, y la realidad es que lo único que me decía era: tranquila, yo voy a pelear por ti, déjame a mí. Y esta alabanza es introducida con un mensaje que dice: y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a su oído, y Él me oyó. Y así ha sido. Dios me oyó, peleó por mí y ha puesto todo en orden. Y en medio de todo, lo que hice fue adorar. Así que les invito a que cierren sus ojos y mediten en esta alabanza.
Queremos sentir tu presencia. Sí, Señor, se quebranta y se rompe, porque tú estás en este lugar, porque tú estás en medio de nuestras vidas. Aleluya. Se rompió, se rompió. Aleluya. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Oh, rompe cadenas, rompe Aleluya, gracias Dios. Gracias por tu amor, Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alza tu manita y dile, Señor, gracias. Gracias por tu libertad. Gracias por tu amor. Gracias porque aunque no lo entiendo, Señor, tú me amas. Tú me restauras. Tú me das libertad, aleluya. En esta hora alza tu manita y dile gracias, Señor, porque yo te adoro, Señor, aunque no sepa ni las palabras que te voy a decir. Yo te alabo, yo te adoro, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, se fueron quitadas. Queremos adorarte. Queremos adorarte, queremos adorarte. Aleluya. Dile al Señor, cántale al Señor. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Rompe cadenas, Rompe las cadenas, Señor, aleluya. Sí, Señor. rompe Aleluya. condenas, no tiene barreras. Gracias, Señor. Gracias por tu libertad. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Estamos gozosos porque sabemos que la presencia del Señor habita en este lugar. Y sabemos que Él obra en medio de nuestra vida de manera poderosa. Cuando yo preparaba este mensaje, aún esta mañana, temblaba delante de la presencia del Señor y decía, bueno Dios, yo he hecho mi trabajo, he sido responsable en hacer lo que tú me has enviado, pero somos instrumentos del Señor y dependemos de Él, que Él haga, ¿verdad? Y le permitimos al Señor y le damos el espacio para que sea Él quien obre de manera poderosa. Y en esta mañana nosotros empezamos un nuevo tema en el mes que se titula La mejor respuesta de amor. Y el Señor me inquietaba porque usted sabe que nosotros, la iglesia, y nosotros como seres, ¿verdad?, que estamos y nos envolvemos en distintas áreas y en distintos escenarios, tenemos que estar al tanto e ir reflexionando lo que el Señor coloca en nuestro corazón cuando llegamos a la iglesia, y durante la semana nosotros podemos continuar procesando el mensaje, observándolo, aplicándolo, pensándolo y repensándolo. ¿Qué más, Señor? Tú quieres hablar a nuestra vida, quieres hablar a mi vida, quieres hablar a la iglesia en medio
de lo que ya el Señor ha dicho. Y sabemos que el domingo pasado el mensaje era un mensaje muy hermoso, hablando y era comparando a la iglesia con la novia hermosa de Jesucristo, con esa esposa, ¿verdad? Que trabaja para amar y parecerse y tener las características que el Señor y el esposo espera que tengamos. Y una de las áreas y una de las cosas que él nos decía es que a veces nosotros mismos no creemos, no estamos conscientes, no nos creemos la identidad que el Señor nos ha dado. Y cuando cantamos canciones como las que acabamos de cantar, que dice que el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Y eso lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando por ti y por mí murió. Y hablaba de cuán importante es cuidarnos de nosotros mismos, hablar mal de la esposa, siendo nosotros la esposa y esa novia perfecta del amado Jesucristo. Y cuán importante es evitar y cómo responderíamos si sabemos que hablaran mal de la esposa. ¿Cómo respondería Jesucristo si nos encontrara hablando mal de nosotros mismos, que somos esa novia que Él anhela, que Él ama? Y ustedes saben que ese mismo día por la noche nosotros fuimos testigos de lo que son las distintas respuestas. El tema de este mensaje se titula Respuestas. Y el domingo pasado, en medio de la entrega de los premios Óscares, aquí nosotros vemos que ocurrió algo que se puede encerrar dentro de lo que es respuestas. Y cuando el lunes en la mañana yo me encontraba, ¿verdad?, en mi trabajo y veo el revuelo de las noticias y que todo responde a, me hablo con Geraldo y le digo, si Jesucristo respondiera de la misma manera cuando alguno hablara mal de su esposa, pero Él no es así porque Él es todo amor. Así que lo más comentado, y si usted no se ha enterado, ¿verdad? Nada más con buscar y googlear un poquito, usted se va a dar cuenta de lo acontecido allí cuando una persona que es el moderador de este evento que es tan esperado y después de haberlo hecho, ¿verdad? Por el COVID, con algunas medidas, como que regresó a tratar de tener el mismo énfasis y el mismo glamour y el mismo protocolo que tiene. Y llega este hombre y está haciendo entre chiste y chiste unas cosas. Y obviamente lo mal de utilizar como algo chistoso, ¿verdad? El burlarse de otra persona, siempre ser el propósito principal de un chiste, es algo incorrecto. Pero ante eso, la respuesta de Will Smith, que es el que usted ve ahí, fue levantarse y abofetear a este hombre que estaba hablando y tratando de ser chistoso, mencionando una condición de Yada, que es la esposa de Will Smith. Y él se paró, y todo el mundo sabe que hay 20,000 memes, y está el que hace así para adelante y para atrás. Con eso han hecho canciones, han hecho tantas cosas, porque la respuesta de él fue una muy impulsiva. Pero luego de eso, vemos la respuesta en este lado, en donde es tanta la ira, es tanto cuando él se da cuenta en la manera en que él ha respondido, comienza a llorar. Así que usted va a encontrar 25,000 millones de memes con él llorando. 25,000 de memes del bofetón, 25,000 de memes de los gestos, 25,000 memes de la respuesta de las personas que se encontraban allí, con cara sorprendido, otros comentando. Y después de 2 días, todo el mundo hablaba y decía, todo el mundo, esto es un revuelo, y aquí no dice nada, y esto, y qué. Y en 2 días, la persona, la esposa de Will, escribe algo y comenta, y entonces se veían en todos los titulares. Al fin Yada rompe el silencio. Entonces es como una cosa de cómo ante un acontecimiento, todo lo que está alrededor está en espera de respuestas. ¿Cuándo se va a responder? ¿Cómo se va a responder? ¿Cuán importante
es la respuesta, y es que las personas constantemente estamos pendientes a cómo las otras personas, los que nos rodean, responden a situaciones particulares. Muchos de los programas de televisión y noticias se basan en preguntar constantemente y comentar la respuesta o la no respuesta de X situación. Usted sabe que hay hasta un lado que si usted tiene alguna situación, usted llama y está Telemundo responde, y así mismo dice. Porque si usted no encuentra respuesta, solución en algo, esta palabrita y ¿verdad? Concepto de que vamos a responder es muy importante. Las respuestas se convierten en un asunto importante en diversas circunstancias de la vida. Se espera una respuesta inmediata cuando se hace una propuesta de matrimonio. Sobre todo si ahora, ¿verdad?, una de las partes ha trabajado esta propuesta, pero de una manera original y extraordinaria. Y ahora nosotros encontramos muchísimos videos de que el más original, el más que ha hecho una propuesta, una cosa extravagante. Pero es muy triste que luego de hacer una propuesta de matrimonio, por ejemplo, en medio de un centenar de personas, la otra parte no dé una respuesta, o peor aún, que la respuesta sea un no. Ante la acusación en un jurado y en medio de una mediación de conflicto, luego de que la parte acusadora expone toda su situación, se le brinda oportunidad a que la parte acusada responda. Y de esa respuesta se basa el resto de que si vamos a ir más allá del juicio, o si esto se va a quedar aquí, o se emite entonces que se pague una multa, etcétera, etcétera. Así que la respuesta ocupa una parte importantísima en el proceso de comunicación y de enseñanza. Cuando alguien no nos responde a una pregunta o cuestionamiento, solemos impacientarnos o llegamos a molestarnos, porque no hay nada mejor que sentirse ignorado por no recibir una respuesta luego de un ofrecimiento. ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? Que la persona no te responda, vas a comer, vamos a hacer esto, lo otro. Y si la persona no responde, nos desesperamos. Por eso, como parte del tema del año, que es fruto, el tema del año de la iglesia es fruto, la segunda letra se desprende, de esa segunda letra de fruto de la R, se desprende la palabra respuesta. Repasemos lo que se quiere alcanzar durante este mes y en qué se basa el diseño. En todas las etapas es necesario accionar como parte de nuestra respuesta ante los diversos escenarios que nos encontramos en el plantío de fe. Y es que tenemos el modelo por excelencia de aquel que ante un mundo en perdición, su amor lo movió a dar la mejor respuesta. La única respuesta necesaria para que la cosecha, o sea, nuestra vida, no se perdiera, dándonos un valor aún mayor y añadiéndonos la mejor calidad. La imagen de este mes nos presenta una cruz con colores del café, aunque muchas semillas alrededor ya tostadas. Dentro de la cruz se resalta el mensaje de la mejor respuesta de amor. Filipenses 2, 5 al 8 nos describe esta respuesta. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló y asimismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este mes nos invita a reflexionar que ante la mejor respuesta, que fue la de Jesucristo, vamos a reflexionar cuál es nuestra respuesta. Valoricemos tan hermoso acto de amor, que nuestra actitud sea siempre una respuesta llena del fruto del Espíritu de Dios en todas sus dimensiones. El fruto del Espíritu en todas sus dimensiones. Y por eso es que dentro del tema del mes tenemos a Gálatas, que nos habla acerca del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Todo eso son dimensiones de ese gran fruto del Espíritu. Ahora, a través de este mensaje quiero resaltar
la constante respuesta de Nehemías a través del Antiguo Testamento, de ese libro que lleva su nombre. Y si es que algo vemos en la historia de Nehemías, es lo determinado y lo acertado que mostró ser a través de cómo respondió en diversas situaciones dentro de la tarea que tenía. Y aunque en nuestras Biblias los libros de Esdras y Nehemías están separados, en un principio componían un mismo libro y se piensa que el escritor pudo haber sido el mismo. Babilonia había destruido a Jerusalén, habían destruido el templo, habían saqueado las puertas, las murallas de la entrada y se había llevado al pueblo de Israel al exilio. En el año 538 el rey Ciro entonces hace un decreto para que nuevamente las personas puedan regresar y reconstruyan a Jerusalén. Desde el principio del libro de Esdras vemos a líderes que se levantaron y comenzaron este proyecto de dirigir al pueblo nuevamente a su tierra, pero también realizar un proyecto de restauración. Se menciona a Zorobabel junto a Esdras liderando ese regreso y con los israelitas y trabajando todo lo que tiene que ver con la construcción del templo y el establecer nuevamente la Torá, las escrituras, la lectura y que se pudiera implementar todo lo que se había hecho hace muchísimos años, lo que nosotros conocemos hoy con todo lo que está establecido en el libro de Levítico. Así que le llegan noticias a Nehemías, cuyo nombre significa Yahvé consuela o alienta, quien trabaja en Susa, una de las ciudades más importantes de Persia, y todos los que estaban en esa área. Y las noticias que le llegan a Nehemías era que las murallas de Jerusalén todavía estaban quemadas y destruidas. Se estaba comenzando un proceso de restauración, pero no se había culminado porque todavía las murallas no estaban restauradas. Y en medio del proyecto de reconstrucción y restauración, nosotros vemos a un Nehemías que tiene unas respuestas que son las que yo quiero resaltar. Esta historia nos resalta, ¿verdad? Y pude distinguir una respuesta en la que yo quiero reflexionar. Y como primera respuesta, yo veo, y cuando leemos el libro de Nehemías desde ese primer capítulo, es que Nehemías tiene una respuesta de validez emocional. Y es que hay que establecer y dejar claro que Nehemías estaba claro y afirmando en todo tiempo su identidad. ¿Quién era él? Se piensa que pudo haber sido de la tribu de Judá, pero este hombre, aunque no estaba en su ciudad natal, aunque no estaba en Jerusalén, aunque fue parte de ese pueblo, que no estaba en su lugar, él estaba claro y su identidad era que él era de Jerusalén, era del pueblo de los israelitas. Él trabajaba con el rey Artajerjes, que fue el que siguió a Ciro, y dice que su identidad, aunque él estaba allí como oficial, como copero del rey, cuando le llega la noticia, se estremece, como esas noticias que nos estremecen a nosotros. Y en medio de esa noticia, dice el versículo 4 de ese primer capítulo, cuando oí esto, y está en primera persona, y quiero resaltar que estoy haciendo lectura de una Biblia que me regalaron mi amiguita Charlene y mi amigo Ernesto. Me habían regalado esta Biblia y la tenían guardadita. Esto es regalo de cumpleaños que fue en agosto, de Navidad en diciembre y todo eso. Y esta Biblia es Nueva Traducción Viviente. Y me gusta porque cuando usted vea los textos bíblicos lo voy a estar haciendo desde la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, cuando oí esto, el versículo 4 del capítulo 1 de Nehemías. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Nosotros vemos que Nehemías valida sus emociones, no reprimiendo ni tratando de ignorar el dolor que le causaba esa situación. Dice que Nehemías lloró.
Y no solamente fue que lloró, que como que, ay, me cayó una pajita en el ojo y ya yo me la voy a quitar. No, dice que tomó tiempo para tener duelo. Y cuando hablamos de duelo, ellos cambiaban completamente su vestimenta, su actitud. Los demás que observaban sabía que esa persona estaba pasando por un sufrimiento. Así que no solamente fue algo pasajero de una lagrimita así que vino el viento y trajo aquí, sino que tomó tiempo para reaccionar, evaluar, responder, validando sus emociones. Así que lloró y estuvo de duelo. ¿Y cuán importante, según este texto bíblico nada más del versículo 4, es emular dos características de esta respuesta de Nehemías? Es que cuán importante es tener clara nuestra identidad en Dios. Nuestra identidad en Dios trasciende cualquier lugar físico. Cuando estamos en el templo le pertenecemos a Dios, pero cuando estamos en nuestra casa le pertenecemos a Dios. Somos del Señor. Cuando estamos en la iglesia alzamos nuestras manos y decimos, tuyo somos, y yo soy tuyo, Señor, y yo soy tuya. Pero cuando estamos en el área de trabajo y de estudios, también decimos, tuyo somos, yo soy tuyo, yo soy tuya. Cuando estamos en el momento de tomar las decisiones difíciles, allí la identidad de Jesucristo, lo que Dios ha depositado en nosotros, tiene que reflejarse, tiene que verse como una respuesta de que le pertenecemos al Señor. Somos la iglesia del Señor y de eso se trató el mensaje del domingo pasado. Y si usted no estuvo, búsquelo en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de la cámara de Facebook. Y usted mire el live y vea cómo el pastor Marlin traía este mensaje, ¿verdad? Y estábamos aquí internacional en inglés y Juan traduciendo en español y el mensaje se entendió clarito y de manera espectacular. Pero es un desafío para que usted y yo afirmemos cada día nuestra identidad en el Señor. Pero no importando esto, eso es parte de nosotros validar nuestras emociones. Porque somos seres humanos, porque somos seres emocionales. Y en medio de nuestras emociones es importante analizar, sentarnos, pero que no se nos olvide quiénes somos en el Señor. Nosotros no tenemos que reprimir nuestros sentimientos. El llorar, el guardar un tiempo para asimilar aquellas cosas que nos inquietan, que nos molestan, que estremecen nuestro interior, es importante. Jerusalén se encontraba vulnerable, sin murallas. Y esto estremeció a Nehemías. Validar nuestros sentimientos nos permite reconocer que en medio de situaciones que nos empujan a la vulnerabilidad, es momento de depender de Dios. Es momento de demostrar la identidad que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí individualmente y que nos ha dado como comunidad de fe. Ojo, validar nuestras emociones no es lo mismo que impulsarnos por nuestras emociones y sentimientos. El primer ejemplo que le presenté, vemos que Will Smith fue impulsado por las emociones cuando se dio cuenta que estaban bromeando y tomando ventaja de un área vulnerable de su esposa. Se colocó, vio que estaba en un momento vulnerable y no validó las emociones porque no se sentó a analizar, sino que fue impulsado. Y validar las emociones no es igual a vivir y reaccionar impulsados por la primera emoción que nosotros entendemos que es válida. Así que su respuesta fue una de mucha validez. Pero no se quedó en ese momento de tristeza. Nehemías no se quedó en ese momento de tristeza y duelo. Rápidamente vemos la segunda respuesta, ahí seguidita en el capítulo 4 y del versículo 5 en adelante hasta el versículo 11. Nosotros encontramos que la segunda respuesta de Nehemías es una respuesta de oración. Nehemías ora, llora, se sienta, se detiene, toma tiempo para analizar y validar sus sentimientos. Pero rápidamente su reacción en ese mismo versículo 4 es que él ora. Y dice el versículo 4, ayuné y oré al Dios del cielo.
Pero sabes, yo me puse y me detuve a observar el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías, él no hace una oración al principio y luego sigue trabajando y ya. Sino que después usted examine en su casa, y le invito a que pueda leer el libro y pueda ver cómo a través de la tarea de Nehemías, Nehemías oraba constantemente. Nehemías oraba, y el libro nos presenta por lo menos 6 oraciones implícitas, 6 oraciones detalladas que al momento Nehemías hace a través de las tareas. La primera está en el versículo 4, que es hasta en el capítulo 1, versículo 4, y del 5 en adelante encontramos esa oración. Y es una oración más detallada porque se puede dividir en alabanza y exaltación. En medio de la situación no se olvidó de alabar, no se olvidó de exaltar, no se olvidó de recalcar quién era Dios, a quién era a que Él le servía y en quién Él había creído, en quién sus padres habían creído. Y comienza a hacer una descripción de exaltación y de alabanza a Dios. Hace una de confesión de pecados y humillación. Y no solamente por lo que él había hecho, sino por lo que el pueblo había hecho. En todo tiempo, atando y entrelazando la historia que le dejaba saber quién era él. Luego hace una afirmación de promesas en los versículos 8 al 10. Y finalmente en los versículos 10 al 11 hace una petición. Luego vemos otra oración y me gusta esta oración porque es justo. Después que ocurre esto, pueden pasar aproximadamente como unos 4 meses a finales, ¿verdad? Desde que él recibe la noticia hasta que nuevamente él va, y en medio de su trabajo, el rey Artajerjes lo observa y le dice: yo te noto que tú estás triste. Físicamente todavía estás procesando y estás orando, pero veo que está como que, ¿verdad? Como que se había dado cuenta que no era el mismo Nehemías. Y entonces pudo haber sido una estrategia. En el capítulo 2, versículo 4, vemos que el rey le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Pero lo más que me gusta es que él no empieza a soltar: ay, qué bueno que me preguntaste, mira, yo llevo tanto tiempo y ahora que tú te vienes a dar cuenta, yo llevo así tanto tiempo, mira, yo llevo y tú no te has dado cuenta que a mí me han salido ojeras, que a mí me han salido esto, lo otro, bla, 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 bla. Él no empezó a decirle al rey el 20,000 cosas así como que ahora, no. Dice que la respuesta fue en el mismo versículo 4 del capítulo 2. Mire el contraste del versículo 4 del capítulo 1. Luego del versículo 4, pero del capítulo siguiente, el capítulo 2. Y me gustó porque en la versión que yo tengo dice: el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice: después de orar al Dios del cielo, contesté. Después de orar al Dios. Aquí no vemos la oración detallada, pero dice que él oró. Que ante la pregunta y la oportunidad que él vio, oró. Esto no vemos aquí un Nehemías oportunista que dice: por aquí me voy, aquí yo voy a... No. Antes de cualquier cosa, oró. Más adelante nosotros vemos que la respuesta de Nehemías sigue siendo la oración. Cuando en el capítulo 4 vemos que hay 2 oraciones registradas. Cuando él ya comienza el trabajo de restauración y los que están alrededor allí mirando, están criticando, están velando, están comentando. Y dice el versículo 4 y 5 del capítulo 4 que Sanbalat y Tobías se burlaron por el trabajo de restauración que había comenzado Nehemías con el pueblo. Y entonces dice ese versículo 4 al 5 de Nehemías: entonces oré. Tercera oración: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Y esto fue una oración, mire, fuertecita. Dice: que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados,
porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Él oró de esas oraciones que a veces nosotros hacemos y que son válidas también hacer cuando hacemos oraciones que nos dan coraje. Pero a veces es mejor irnos de rodillas y orar y que esa sea nuestra terapia, nuestra descarga, que levantarnos y comentar y hacer cosas que sabemos que no son parte de nuestra identidad en el Señor. Vemos otra oración más adelante, cuando a mitad del trabajo nuevamente vienen y se burlan. Y dice el versículo 9 de ese mismo capítulo 4, dice: así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. O sea, que aunque había y seguía el constante acoso, la constante burla, el plan para detener el trabajo, la Biblia nos registra que Nehemías oraba y respondía en oración. Y aunque habían otros elementos que eran importantes, porque preparó al pueblo estratégicamente, antes de todo eso la palabra nos dice que él oraba. En el capítulo 6, versículo 14, leemos la otra oración. A insistencias de continuar provocando todo. A insistencia de todas las cosas decía: oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda a la profetisa Noadías, que hasta profecía recibió de que se escondiera. Y él empieza a decir: acuérdate de todos los profetas que trataron de intimidarme. Vemos nuevamente una oración. Así que cuando nosotros observamos este libro de Nehemías, más adelante vemos en el capítulo 5, versículo 19: oh Señor, Dios mío, acuérdate de todo lo que estoy haciendo. En el capítulo 6, versículo 14, oh Señor, nuevamente acuérdate de todas las malvadas cosas que está haciendo Tobías. Así que en medio de todo eso, parte de la oración, parte de la respuesta de Nehemías era la oración. Y a mí me llama la atención porque una de estas oraciones en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 19 de Nehemías, cuando en el momento en que él decide ser fiel al Señor y no cobrar impuestos ni solicitarle al pueblo que le den cosas, y en medio del hacer él tenía que alimentar su casa, sus empleados, tenía que alimentar aún, como el gobernante que estaba en ese momento, alimentar a todo el que llegaba como parte de la generosidad y la bondad. Y él decía: Señor, y él oró en el capítulo 5, versículo 19, y él oró nuevamente para que el Señor le proveyera, fuera su provisión, lo bendijera para no tener que caer en prácticas que sabían que oprimirían al pueblo. Así que una oración similar sería: Dios, dependo de tu sustento. Una oración similar sería: Señor, voy a hacer lo correcto y tú vas a tener que proveer. Yo no tengo que añadir a Mimi, a Kairos y a Tiago en la planilla para que me den como si ellos fueran menores. Señor, sería bueno, fíjate, porque nosotros es tanto lo que gastamos en comida, la bolsa grande no nos da. Qué bueno sería si lo pudiéramos incluir, pero Señor, como yo conozco mi identidad en ti, yo respondo en oración y te digo: susténtanos, bendícenos y susténtanos para mantenernos firmes en lo que tú quieres. Que no tenga que entrar en prácticas que oprimen, en prácticas que me benefician a mí, en prácticas que ocultan la realidad y me hacen ver mal delante de ti y delante de la ley del ser humano. Así que Nehemías tomaba espacios para orar y tomaba espacios para hacer oraciones más cortas, más instantáneas, y otras que según el libro nos podemos ver que describe que eran más extensas, más detalladas. A través de estas oraciones vemos que Nehemías tenía todo un plan de trabajo, y eso nos lleva a la tercera respuesta. Él tenía una respuesta estratégica y tenía un plan de trabajo. Desde el capítulo 2 vemos a un Nehemías organizado.
Él no estaba detenido a ver cómo fluyen las cosas. Ay, yo voy a fluir, ya va a fluir, ya. Yo oré al Señor, ya va a fluir. Lo que cuando vea, pues me muevo. No. Él oró, recibió instrucciones, se organizó y creó un plan de acción. Por cuanto tomaba tiempo para orar, como acabamos de ver, podía conocer la guianza de Dios y trazó un plan estratégico. Y en ese plan estratégico, él identificó la situación real de las murallas. No cayó en una conclusión, no se fue a inferir. Cuando el rey le da autorización de él salir y él sale con materiales, él sale hasta con una carta para poder pasar por distintos lugares y llegar más rápido. Ya él tenía una respuesta estratégica. Cuando llega allí, va de noche sin que nadie lo vea, él no se presentó y dijo, llegué yo y vine a restaurar, sino que vio la situación, se adentró, él mismo vio y analizó. Colocó distintas personas como parte de su plan y me encanta porque nosotros vemos a un Nehemías que estaba decidido a trabajar en un plan con la ayuda de otros. No era un trabajo que él podía hacer solo, no era un trabajo individual. La tarea de restauración es una muy ardua y Nehemías en su plan estratégico dividió las tareas como las tenía que dividir. Y dentro de este proceso, como próxima respuesta, nosotros vemos que también Nehemías responde en distintas instancias con sabiduría. Esta respuesta de sabiduría la vemos desde el capítulo 4, versículo 14 y en medio del orar. El hecho de que él orara tantas veces, y vemos en el libro que tomaba ese espacio, nos dice que no era un hombre ligerito, ¿verdad? Que ya de por sí tenía esa sabiduría, esa dependencia del Señor. Así que la próxima respuesta es una de sabiduría. En el capítulo 4, versículo 14, dentro de lo que es la sabiduría, dice que él animó al pueblo constantemente. Él no le dijo, mira, yo vine aquí, ¿qué ustedes creen? Vamos a ver. Sino que los motiva constantemente y les dice, vamos a emprender este plan de restauración, vamos a emprender esto, vamos a restaurar. Y se ve la respuesta de todo un pueblo que le dice, nuestras manos están dispuestas, vamos, trabajemos, hagamos lo que haya que hacer. Organizó a los trabajadores de manera estratégica y de igual manera que velaran a los ataques del enemigo. Unifica y defiende a los oprimidos en el capítulo 5, cuando ya se encuentra con un pueblo cansado que en medio del trabajo dice, es que nosotros estamos endeudados. Este trabajo, y ya desde antes hemos hecho muchas cosas y estamos endeudados. Y Nehemías intercede y se mete a mediador de conflicto y va a donde los mismos de su pueblo y dice, no podemos tener las prácticas que tenían los que nos oprimían en otro lugar. Vamos a perdonarnos las deudas, vamos a unificarnos, vamos a trabajar con un mismo propósito. Esto no es para sacar ventaja uno más de otro. Dentro de esa sabiduría, Nehemías también mostró estar enfocado cuando Sanbalat y Gesem lo invitaron a encontrarse a una llanura de Ono. Y me gusta, y usted va al capítulo 6, cuando está toda la estrategia de Sanbalat, de Tobías y de todos los que estaban allí, Gesem el árabe, y todos los enemigos buscando pleito y provocando que la obra que él había comenzado se detuviera. Pero me gusta la respuesta, el versículo 3 de ese capítulo 6, y si usted lo puede marcar, mire cómo dice, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Le envían cartas y le dicen, vamos a encontrarnos, lo que tú estás haciendo es un disparate. Vente, vamos a encontrarnos, vamos a dialogar. Y la respuesta de Nehemías es, estoy ocupado con una gran tarea, así que no puedo ir. Wow. Continuar con el trabajo de reconstrucción es una gran tarea. Seamos portavoces de buenas noticias
Y en medio de los desafíos que enfrentemos en nuestra vida personal y como iglesia, no accedamos a invitaciones que quieren desenfocarnos y hacernos olvidar cuál es nuestra tarea. Dios nos invita a que en esta mañana, en medio de los posibles comentarios que tú puedas recibir, tú digas: estoy trabajando en una gran tarea, no voy. No me desenfoques porque no voy. Estoy trabajando en una gran tarea de reconstrucción. Como próxima respuesta dentro de lo que tenía Nehemías, vemos que yo resalto tanto, y lo he dicho desde las primeras, es que Nehemías dio respuestas libres de egoísmo. Nehemías hizo una tarea junto al pueblo, los motivó, oró, pero hizo algo que tuvo como resultado un beneficio para todo el pueblo. Les ayudó a levantar las murallas que los ponían y los colocaban todavía y los señalaban como un pueblo vulnerable que cualquier persona podía entrar y saquear y robar y hacerles daño. Junto a Esdras llevaron al pueblo a actos de arrepentimiento y restauración espiritual, y lo vemos desde el libro de Esdras. Y como dije, este libro de Nehemías se tiene que leer, ¿verdad? Así seguidito del libro de Esdras para poder entender mejor la historia. Así que nosotros vemos a un Nehemías que actuó libre de egoísmo, no porque él quería lograr algo para él, sino porque entendía que dentro de su identidad este plan de restauración iba a ser de beneficio para todo un pueblo. Y finalmente, una de las respuestas que quiero señalar dentro del libro de Nehemías es que hubo una respuesta de gratitud y gozo. Por cuanto el trabajo de Nehemías y respondió a hacer una tarea que no era nada lleno de egoísmo ni para vanagloria, vemos a todo un pueblo que concluye en el capítulo 8. Vemos que un pueblo se une para adorar en gratitud y en gozo. Y una vez que Esdras lee la ley, habiendo terminado el trabajo, Nehemías los motiva a compartir con aquellos que no tienen nada para celebrar. En medio de la lectura de la ley, Nehemías observó y se dio cuenta que había personas llorando, que había personas que estaban quizás posiblemente un poco nostálgicos, y ante las situaciones que podían estar ellos enfrentando, Nehemías le da una palabra de aliento y los invita a que junto a él puedan responder en gratitud y gozo. En el versículo 10 de ese capítulo 8 nosotros vemos cómo le insta a fortalecerse con el gozo de Dios. Le dice: su fortaleza es el gozo del Señor. Así que vemos que celebran con gratitud, y más adelante en el capítulo 12 dedican las murallas de Jerusalén. Y ese gozo contagioso testifica lo que Dios ha hecho. Y quiero que examinemos el capítulo 12, versículo 43. Una vez que dedican las murallas, dice: se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de la dedicación de las murallas una vez terminado el trabajo. Y durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. ¿Te ha dado, Señor, razón para alegrarte? También las mujeres y los niños participaron, no se quedó nadie de esta celebración. Y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Había un trabajo de restauración que se había completado. Y yo vi esto como en una fase. Primera fase, llegan a Jerusalén, liderados por Zorobabel. Segunda fase, llega a Esdras, construye el templo, pero todavía ese plan de restauración faltaba la tercera fase, que era la restauración de las murallas, para que ese pueblo no estuviese más vulnerable y estuviese, ¿verdad? Al ataque ahí, a la merced de los ataques de otros pueblos. ¿Qué podemos concluir con esto, iglesia? Y aquí yo quiero que tomes y prestes mucha atención.
Iglesia en Ponce, en este momento histórico en el que estamos viviendo, es muy importante cuál va a ser tu respuesta. Cuando nosotros llegamos aquí en el 2009, nuestra vida era y siempre ha sido una respuesta en obediencia al Señor. Si hay algo que dentro de lo que yo les puedo testificar, y siempre he tratado de testificar, que aunque mi vida no sea perfecta, trato de dirigir mi vida en una respuesta afirmativa a lo que Dios quiere para mi vida. De igual forma, cuando me caso con Gerardo, que le doy la respuesta afirmativa para que formemos una familia, desde que nos casamos, nuestra vida ha sido una de preocuparnos por responder en obediencia a lo que el Señor quiera para nuestra vida. Y eso implica decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y el decir sí, que se haga tu voluntad, implica esperar. Y Jamie Lee testificaba que aunque el Señor le había dicho, yo haré, hay veces que en medio de la respuesta nos desesperamos y queremos meter las manos. Pero no hay nada como entender cuál es el momento del Señor para accionar, para detenernos, para orar, pero sobre todo para responder con un plan estratégico lleno de sabiduría del Señor. Y así es nuestra vida, y así queremos testificar nuestra vida a nuestros hijos, si el Señor nos permite, a nuestros nietos y a otras generaciones. Gerardo y yo queremos responder en todo tiempo afirmativamente a lo que el Señor quiera para nuestra vida. En medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio del qué dirán, en medio de las mudanzas, queremos responder al Señor. Iglesia en Ponce, en este momento histórico de la iglesia, hoy 3 de abril del 2022, el Señor te invita a que escudriñes tu sentimiento, pero sobre todo sentimiento, permite que te consuele la bendita voluntad del Señor. Hay cosas que no nos gustan, pero no hay nada mejor que hacer la voluntad del Señor. Hay cosas que yo tengo que hacer que no me gustan, que me cuestan, pero no hay nada como hacer la voluntad del Señor. Valida tus sentimientos e identifica qué áreas están vulnerables. Ante esta situación histórica, ¿en qué áreas yo me puedo quedar vulnerable? Es el momento más indicado para reflejar la identidad que te ha dado Dios como iglesia en Ponce. No olvides orar en todo tiempo. Busca espacios de oración, iglesia, espacios intencionales. Oraciones largas, oraciones grupales, oraciones individuales. Oraciones cortas, de esas que cuando te da la gana de arrancar y salir corriendo, decirle, Señor, espérate, ayúdame, ilumíname, dame sabiduría. Ora en cada desafío que llega y que llegará. Asegúrate, iglesia, de buscar la guianza de Dios. En situaciones en las que piensas que puede gobernar la vulnerabilidad y que la vulnerabilidad se convierte en una excusa para detenerte, permite que Dios te guíe y no tus emociones. Prepara tu plan de acción sin olvidar todas las enseñanzas que has recibido durante todo el tiempo que has estado aquí. Algunos han estado casi 30 años en esta iglesia, como Isidro, que es uno de los más que ha estado. Pero si llegaste la semana pasada, si llegaste hace 2 semanas, sabemos que Dios ha comenzado a trabajar y a enseñarte cosas nuevas. No olvides lo que el Señor te ha enseñado y lo que has recibido de parte del Señor. Iglesia, responde con sabiduría ante los comentarios. Aquellos comentarios contrarios, eso no va para ningún lado. Ante los comentarios errados, se van a quedar desconsolados. Ante los comentarios pesimistas, ahora sí que la iglesia de Ponce se va a estancar. Ante los comentarios, sigue esforzándote. Iglesia, sigue enfocada en el plan que Dios
atrasado. El plan de restauración continúa. ¿Está escuchando? El plan de restauración es constante y continúa. Iglesia en Ponce, responde a favor de lo que Dios tiene como comunidad de fe. Aquí no valen las agendas personales. En este momento no es el momento de brillar individualmente. Yo voy a aprovechar porque este es mi momento y ahora yo voy a brillar. Tratar de sobresalir con renombres individuales no caen en este espacio. Todo lo que hagan debe estar enfocado en crecer como comunidad de fe. Y por último, no olvides en responder con gozo y gratitud. Comparte lo que Dios te ha dado con aquellos que no tienen esperanza. Comparte más allá de la mesa. Comparte tus vivencias. Testifica con gozo lo que el Señor sigue haciendo. Gózate por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. El anhelo de Dios es que la iglesia Discípulos de Cristo en Ponce siga celebrando con alegría el proyecto de restauración. Y como dice ese texto, capítulo 12, versículo 43, que esa celebración, que ese gozo se escuche a gran distancia. Oiga, que cuando pasen los años, escuchemos el gozo de la iglesia en Tuabaja, en Bayamón, en Fajardo, en Aguadilla, en Estados Unidos se escuche el gozo, la gratitud que se escucha en Colombia, que se escucha hasta España, que a gran distancia pueda oírse a todo un pueblo celebrando la victoria en Dios. Hace 13 años se diseñó ese logo de la iglesia y hace como 5 años se hizo un intento de cambiarlo. Usted sabe, para ver si se moderniza, se pone algo así más chévere, esto y lo otro. Pero finalmente, luego de tantos análisis y tratando de verlo desde branding y mercadeo y el significado, aunque quizás en un momento dado se hizo y quizás no teníamos clara, ¿verdad? Pues se hizo y lo aceptamos. Finalmente ese logo se quedó igual. Hablaba con Lidmar la semana pasada y decía: wow, Lidmar, ese logo hoy tiene más relevancia que nunca. Ponce ha sido y seguirá siendo ventana de bendición a muchos lugares. Porque si hay algo que nosotros hemos experimentado en este tiempo, es que no nos habíamos dado cuenta porque estábamos constantemente trabajando en el proyecto de restauración, que había mucha gente asomada mirando por la ventana lo que estaba pasando en Ponce. Y sigue todavía mucha gente asomada por la ventana mirando lo que Dios está haciendo en Ponce. Y seguirá Ponce teniendo una ventana en donde de otros lugares seguirán viendo qué está pasando en Ponce. Por eso, iglesia, no te olvides de responder al Señor con alegría, con gozo, con gratitud. Porque tu gozo y tu victoria se escuchará a la distancia. Este proyecto de restauración continúa. Y en esta mañana la invitación está clara. ¿Te atreves a responder sí a Dios? ¿O ya tenías preparada la maletita porque entendías que ya tu lugar en tu espacio en este lugar se había terminado? ¿Estás impulsado por las emociones o entiendes ahora que validamos tus emociones? Porque todos las tenemos. Y son sentimientos difíciles. Pero ninguno de ellos nos puede detener en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En este lugar, en donde quiera que el Señor nos lleve. En esta mañana yo te invito a que te pongas en pie. Te invito a que analices y reflexiones si te atreves a aceptar la voluntad de Dios para con tu vida y para con la de esta iglesia. ¿Sabes por qué? No podemos responder en sabiduría, en oración.
No podemos responder con un plan estratégico. No podemos responder como comunidad de fe. No podemos responder con gozo y alegría si primero no aceptamos la voluntad del Señor. Si primero no decimos, sí, Señor, entendemos que tu voluntad es perfecta en mi vida y en este lugar. Porque solo así, solo respondiendo sí a la voluntad del Señor, vamos a lograr completar y seguir proyectando más proyectos de restauración para nuestra vida. Yo te invito a que respondamos en el altar con un sí a lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida y en mi vida. Y aquellos que en esta mañana entienden que el Señor te está llamando, que te trajo a este lugar hoy, hace 2 semanas, hace 7 meses, hace 25 años, no es casualidad. Tú estás aquí en esta mañana, el Señor te dice, es necesario que me respondas con sí. Es necesario que en este mes, que es la mejor respuesta de amor, ya tú la recibiste de parte de Jesucristo, pero el desafío es, ¿vas a responder que sí? ¿Vas a dejar un plan de restauración a mitad? ¿O vas a hacerlo en el nombre del Señor con todo lo que implica responderle al Padre? Yo te invito porque en esta mañana queremos orar y vamos a orar en el altar y le digamos al Señor, respondemos con un sí a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, como iglesia a responder como tú quieres. Yo voy a hacer esta oración y luego de esta oración Nairis va a cantar un cántico y yo te invito a que si tú necesitas una oración, si tú quieres responder, necesito responder en oración, fortalecerme, aquí está el altar del Señor. Aquí siempre ha estado el Señor y seguirá estando para restaurar, para fortalecer y para tener un encuentro contigo de manera que todo lo que respondas lleve la identidad de Él. Alza tu manita ahí donde tú estás, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra no caduca. Señor, y en medio de nuestras circunstancias nos invitas a responder, Señor, a ti. Señor, que no nos quedemos inertes. Señor, sin saber lo que va a ocurrir y ante un desafío tan lleno de amor como el que en esta mañana nos das, es necesario que respondamos. Permite, Señor, que como iglesia respondamos sí. Señor, permite que como individuos respondamos sí ante tu voluntad. Aunque haya áreas que nos duelan, aunque las emociones, Señor, todavía las estamos entendiendo. Señor, que respondamos sí. Que nos acerquemos a ti en oración. Que deposites en nosotros sabiduría. Que estemos enfocados, Señor, para cualquier Sanbalat y Tobía que susurre palabras contrarias a tus planes. Señor, que respondamos sí en todo tiempo. Padre, y que seamos colaboradores en este plan de restauración que tienes constantemente con cada vida en Ponce, Señor. Y aún, Padre amado, que podamos dedicar cada uno de los logros y de las fases completadas, podamos dedicarlas a ti. Señor, y que la iglesia en Ponce no se olvide de celebrar en gozo, en gratitud, lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que tú seguirás haciendo. En el nombre del Señor, oramos, Padre. Amén y amén. El altar está abierto. No se trata de mí, dame un corazón firme, anclado a ti. Yo no quiero luchar más contra tu voluntad, contra tu voluntad. Y yo quiero seguirte sin mirar atrás. Dame un corazón firme, mi orgullo desde este momento quiero tu voluntad.
corazón firme, anclado a ti. Ya no quiero luchar más contra tu voluntad, contra tu voluntad. Y yo quiero seguirte sin mirar atrás. Dame un corazón firme, mi orgullo enterrar. Desde este momento quiero tu voluntad, solo tu voluntad. Digo sí, digo sí. Digo sí, digo sí a tu voluntad, a tu voluntad. Digo sí, digo sí. Digo sí, digo sí a tu voluntad, a tu voluntad. Digo sí, digo sí. Digo sí, digo sí a tu voluntad, a tu voluntad. Digo sí, digo sí a tu voluntad, a tu voluntad. Digo sí, digo sí.
Saludos, Dios les continúe bendiciendo. Mi nombre es Janet Bernard. Estamos muy felices de comenzar un nuevo año bajo el tema fruto. El logo del tema es un acróstico con las palabras claves que se irán desarrollando durante el año. Estas palabras son fe, respuesta, urgencia, testimonio y obediencia. Si deseas conocer más sobre estos temas, no te pierdas nuestras transmisiones virtuales y recuerda darle like a nuestras páginas Facebook, Instagram y a nuestro canal en YouTube. Y mantente conectado. Recuerda que este es el año del fruto.